a compartir más tarde. Y vamos a compartir mi pantalla para mirar ahora un par de videos que tengo por ahí preparados para que los miramos, para que los eh, analicemos y para que conversemos alrededor de ellos. ¿Ok? Bueno, entonces, miren, estoy compartiendo la pantalla. Vamos a hablar de cosas del curso, ¿no? Realmente para ponernos de acuerdo. El primer, el primer trabajo que hay que presentarlo de acuerdo a esto que está aquí hoy es un trabajo individual. De ahí en adelante, los demás productos, si ustedes quieren, los pueden hacer en parejas, es decir, en cipas. Si alguien quiere hacerlo de manera individual, porque es su idea de negocio, porque le gusta trabajar solo, por cualquier situación, pues también es válido. ¿Ok? ¿Tienen el producto terminado? ¿Tienen tiempo para hacerlo o necesitan más tiempo para resolverlo? Profe, qué pena. Ese es el producto cero, ¿cierto? Sí, señora, El de hoy. exactamente. Bueno, ¿qué me dijeron? Se me fue el audio, nadie No, me contesta. no, profe, yo pienso que hoy está bien. Igual estamos en eso ahorita, ¿no? Ah, bueno, ok, perfecto. Listo, entonces tienen hasta medianoche de hoy para presentarlo. Bueno, nuestro próximo encuentro va a ser el 16 de este mes, es decir, en 2 semanas. Mi correo al cual les agradezco que me manden las inquietudes que tengan es este que está aquí. No me lo manden a través del correo de la plataforma porque sucede que a mí me llega el correo a mi teléfono, pero cuando respondo desde ahí, la WIS no le llega a ustedes, mejor dicho, no lo transmite. Entonces, por eso les pido que lo hagan desde ahí. Ya cosas totalmente relacionadas con productos o cosas de esas, pues ese sí lo pueden mandar allá por el correo de la WIS. ¿Por qué? Porque yo no abro la plataforma todos los días. En cambio, el teléfono, pues sí anda con uno y ahí le llegan los mensajes y puede uno responder algunas veces directamente del teléfono y le soluciona una inquietud que tengan de manera ágil. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya estamos de acuerdo en esto. Por favor, por favor, no se dejen colgar con las entregas de los productos. Un producto que usted no entrega automáticamente le está quitando una unidad de las 5 unidades que tiene la calificación. Es decir, se está quedando con el 20% de la calificación. Ustedes están jugando con el 80%. Si tiene alguna cosa incompleta, automáticamente ya no va a ser 4, sino 3 algo o algo así. ¿Todo por qué? Por no presentar los trabajos oportunamente. Cuando estén colgados, cuando de pronto les haya pasado alguna situación de mucho agite o alguna cosa, pues sencillamente me pueden decir abiertamente y yo con mucho gusto busco la manera de ampliarle esos plazos siempre y cuando pues esté de la programación de la universidad. ¿Ok? Entonces, cuenten con mi disponibilidad, mi disposición a colaborarles en esa situación. Bueno, en el foro comuniquémonos, pues sencillamente nosotros ahí lo que hacemos es compartir de pronto algunas inquietudes que se nos presentan, cosas simpáticas, situaciones que requieren alguna atención, alguna solución, o sencillamente mm, una charla, un comentario, así como hace unos ratos con un documento gracioso que le parece compartirlo chévere a través de WhatsApp o cualquiera de esas redes sociales con un allegado, ¿no? Aquí sería pues con un grupo de compañeros. ¿Ok? Bueno, ok. Yo aquí les tengo un enlace de un texto guía. Es decir, es un texto en el cual encontramos, por aquí tengo un chat que me está contando. Ajá, ok. Yesenia, sí, cuando tú te estabas presentando me estaba molestando, no sé.
Sí, profe, tal vez es mi red. Ok. A mí me tocó cambiar hoy de sitio, me tocó buscar un sitio donde venir a trabajar esta clase. Bueno, entonces, esto, este libro, este libro, eh, lo utilizo, me gusta mucho, porque tiene un lenguaje muy simple, muy sencillo. Tiene además el texto un orden de construcción interesante. Va abocando temas y a partir de esos temas va avanzando en los nuevos temas, los va utilizando. Tiene ejercicios resueltos y tiene ejercicios de práctica. Al final tiene un resumen de lo que se vio, un vocabulario técnico, un glosario y ejercicios de práctica. ¿Ok? Entonces, es un libro bastante interesante por esa situación, por toda esa oportunidad que nos brinda de disponer de esos materiales, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy aquí a la final del capítulo cualquiera, final de cualquier capítulo, eh, voy a encontrar, voy a encontrar lo siguiente. Al final voy a encontrar un resumen de la unidad, de la unidad que se trabajó, un resumen. A continuación del resumen vamos a encontrar un glosario, es decir, términos técnicos que se trabajaron durante el capítulo. A continuación, las fórmulas que se utilizaron, y finalmente, unos ejercicios complementarios con todos los temas que se vieron en el capítulo. Y además de que tiene un lenguaje bien interesante, ¿ok? Bien entendible, tiene su espacio, su manera de presentarlo, de manera que sea llamativo, ¿ok? Entonces, esa va a ser nuestra guía. Ok. Lógicamente que no es la única, ¿no? Es un guía, es una guía, sencillamente es una guía. Listo. Bueno, entonces, resulta que todos tenemos idea de lo que es la estadística, de lo que vamos a trabajar, todos tenemos idea. Y entonces, me gustaría escucharlos a ustedes con relación a cómo definirían qué concepto les da la estadística, no solamente de los cálculos, sino qué otra cosa les despierta la estadística. Quiero que me apoyen, que me acompañen, que me respondan para que hagamos esto más rico, más sabroso. ¿Qué piensan ustedes de la estadística? ¿Es sencillamente unos conocimientos para calcular promedio, mediana, desviación estándar y ese tipo de cosas? Sí, profe, es la manera de extraer datos, recopilar información. Bueno, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos eso que tú me acabas de decir? Recoger datos, buscar información. ¿Con qué finalidad lo hacemos? para analizarlo, tomar decisiones. Ok, esa parte última me gusta mucho. Tomar decisiones. El ser humano es un ser de decisiones. En la vida hay que tomar decisiones. Esperen un momento. Amigos, me quiero tranquila, está bien. Bueno, entonces, ¿alguien tiene algún otro parecer, algún otro concepto de la estadística?
No, así no es. Santiago, mire la foto. Bueno, entonces, Pena, profe. entonces, la estadística es mucho más que eso, ¿no? La estadística no sencillamente, ese es el procedimiento estadístico, calcular medidas, calcular resultados es el procedimiento de la estadística. Pero la estadística es mucho más rica que eso, la estadística es una herramienta, se convierte en una herramienta, así se la quiero vender. Es una herramienta que nos facilita la toma de decisiones. Si hay una tarea difícil en el mundo para todas las personas es la toma de decisiones de todo tipo, laboralmente, familiarmente, en todas partes tomar una decisión es muy complejo, es muy complicado. Y si no tenemos información, si no disponemos de una información completa, pues más incierto se hace esa toma de decisiones y eso genera estrés, ¿no? Eso genera incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que digo que sí? ¿Será que suben los intereses? ¿Será que bajan? ¿Qué irá a pasar? ¿Será que cambian el ministro? ¿Será que no lo cambian? ¿Será que la gasolina sube hoy, sube mañana? Entonces, todo ese tipo de situaciones son decisiones a las cuales nos vemos enfrentadas todas las personas y tenemos que tomar las decisiones. Entonces, cuando tenemos información, ¿qué es lo que nos brinda la estadística? Cuando tenemos información, entonces esa toma de decisiones se hace mucho más sencilla, se hace mucho más llevable. ¿Ok? Bueno, entonces, hay que mirarla más allá del mero procedimiento, porque lo que me dieron ustedes de calcular si es el procedimiento de estadística, y allá llegamos, ¿cierto? A calcular los promedios, la desviación estándar, la varianza, todo ese tipo de medidas que calculamos, pero eso sencillamente es esa parte procedimental, matemática de la estadística, ¿ok? Entonces, yo quiero vendérsela a ustedes como eso, como una herramienta para la toma de decisiones. Bueno, quiero compartir con ustedes un video que ustedes lo tienen en el curso que se llama Uso de la Estadística. Pero lo vamos a compartir porque ahí se encuentra exactamente lo que es la estadística. Ahí lo podemos comprender de mejor manera. Entonces voy a compartir con ustedes. Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. este señor se llama Hans Rosling. ¿Ok? Este señor falleció en el año 2018. Era un médico y un estadístico. Y dedicó su vida al estudio de la salud pública. ¿Ok? De la salud pública. Y recopiló todos esos datos que obtuvo y lo comparte, los presenta de una manera divertida. Él creó una fundación y dentro de esa fundación generaron un software que se llama Gapminder, que está disponible en la red para el uso, en el cual, con el cual hizo cosas como el video que les voy a presentar. Es un video de 10 minutos, creo que no alcanza a durar 10 minutos, en el cual nos va a mostrar el desarrollo de la vida con relación a dos variables. La esperanza de vida en los países, la esperanza de vida en los países versus los ingresos per cápita en cada uno de esos países. ¿Ok? A lo largo de la historia, a lo largo de 200 años. Entonces, aquí va. Ahí por ahí más adelantico haré un pare para mostrarles algo. Health. And I know having the data is not enough. I have to El video tiene sonido. Sí, señor. show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago,
in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get... I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Healthier. And now we slow down to show the impact. The Winter Olympics, and I was born. But the differences... Bueno, fíjense en este momento, en el año 1948, cómo estaba la esperanza de vida y la economía china, ¿ok? ¿Por qué menciono China? Porque en este momento China, pues es el país que tiene en vilo, pues la economía del mundo y una de las economías más fuertes, ¿no? Pero mira dónde estaba en 1948. Estaba en la parte más baja de la escala, ¿no? Es decir, con esperanza de vida inferior a los 40 años y con ingreso menor a $4,000, ¿ok? ¿Qué pasó en China? ¿Por qué actualmente es lo que es? Fíjense por dónde empieza el crecimiento de ellos, por cuál variable se preocupan primero, ¿ok? Y pues miremos la bolita esta roja, esa es China. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the... ¿Sí se dieron cuenta cuál fue el salto? En 1974, del 48 al 74 hay 26 años. ¿Ok? Pero sí vieron el salto tremendo que pegó con relación a la esperanza de vida, saltando por ahí de unos 30 años que tenía a casi 70 años de vida. ¿Ok? Entonces, el éxito pues sencillamente se derivó en parte porque se preocuparon por la salud de los habitantes, ¿no? Y la esperanza de vida pues creció significativamente, y pues toda esa experiencia y toda esa cantidad de mano de obra barata que tenían, pues la aplicaron en su crecimiento económico, ¿no?
1970s. Then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle. But there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bueno, eso realmente es la estadística. As a statistician, the most well-used item in my toolkit is the humble average. It's the Eso es realmente la estadística. Fíjense cómo inicialmente él empieza a mostrar una recolección de datos, recopilación, porque eso no lo recogió él, ¿no? Una recopilación de datos y a mostrarlos de una manera llamativa. Ese software Gapminder está disponible, como les dije, y uno puede meterse ahí y buscar 2, 3 países, compararlos, en fin, tiene la posibilidad de ser utilizado. Finalmente, él utiliza la estadística inferencial para decir que con tecnología, que con nuevos avances, pues que lógicamente se puede lograr mejor condiciones de salud y mejor ingreso en todo el mundo, ¿no? Ya esa es la parte inferencial que él muestra de la estadística. Realmente la primera parte, todo lo que él muestra es descriptivo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasó? Eso es descriptivo. La estadística se divide en esas dos ramas, descriptiva e inferencial. La inferencia es pronosticar, es atrevernos a decir qué esperamos que suceda. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguien tiene algo que apuntar, que aportar a ese video? Nobody. Bueno, aprovecho para hacerles una recomendación, ¿no? Ustedes, al igual que todos los estudiantes de superiores, tienen un compromiso al final de sus carreras, deben demostrar un manejo adecuado de una segunda lengua, ¿no? Entonces, esto tiene, pues, precisamente esos videos nos ayudan también a irnos interesando por esa segunda lengua, ¿no? Por ese inglés que tanta guerra nos da. Y que esperamos para el final, y al final cuando nos vamos a graduar, resulta que no podemos graduarnos porque no tenemos la competencia en inglés y nos toca poner a hacer cursos acelerados y a pagar por cursos de vacaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, por favor, no se dejen colgar con esa obligación que tienen que presentar al final. Bueno, entonces, dentro de, ustedes deben presentar producto 1 y producto 2 que tienen que ver con el producto 1 habla de una recopilación de datos, de conceptos, ¿no? Y el producto 2 de una encuesta, del diseño de una encuesta. Entonces,
Eh, Viendo eso, entonces, yo les tengo por aquí otro video, otro video, eh, que incluye un tema estadístico. ¿El tema estadístico cuál es? Las escalas de medición. A ver, el mundo está lleno de variables, nosotros nos vamos a encontrar con variables. ¿Qué son variables? Variables son características de los elementos, personas o elementos o cosas. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una cantidad de variables propias de cada uno de los individuos, ¿no? Tenemos una estatura, un peso, una identificación, un empleo, una profesión, una situación social, casado, soltero, viudo, tengo hijos, no tengo hijos. Es decir, hay una cantidad, una riqueza impresionante de datos que se obtienen de las variables. ¿Ok? Por ejemplo, número de hijos, 0, 1, 5, profesión, mecánico, piloto, lustrabotas, taxista, bueno, listo. Estatura, tanto. Entonces, cada una de esas variables tiene una diferente manera de ser medida. No es lo mismo medir la estatura que el número de hijos. El número de hijos, pues no me va a dar un número, ¿no? Pero, bueno, perdón, me equivoqué en el ejemplo. Es el mismo número de hijos, es una variable cuantitativa. Pero, por ejemplo, con profesión o con estado civil. Entonces, estado civil, soltero, número de hijos, 3 o 4. ¿Listo? Esas dos variables las medimos de manera diferente. Hay escalas para cada una de esas variables. Entonces, vamos a mirar esas escalas también en un video muy cortico que tengo por aquí para que miremos, para que nos vayamos familiarizando. Y al final de este video también vamos a encontrar un avance de lo que es una encuesta que ella hizo. La persona que nos presenta el video recolectó unos datos con un propósito concreto. Vamos a mirarlo para no echarles más cuentos. Entonces, vamos a mirar esto. Types of data: nominal, ordinal, interval ratio. Data is central to statistical analysis. When we wish to find out more about a phenomenon or process, we collect data. Esperen, aquí les ayudo porque en este momento Usually, todavía we no les collect puedo several decir measures en on each inglés. No vamos person a or poner thing of aquí. interest. Each thing we collect data about is called an observation. If we are interested in how people respond, then each observation will be a person. Or an observation could be a business, or a product, or a period in time, such as a week. Variables record the measurements we are interested in. Age, sex, and chocolate preference can all be stored as variables. For each observation, we record a score or value for each of the variables. When we store this data in a spreadsheet or a database, each row corresponds to a single observation and each column is a variable. Level of measurement. The level of measurement used for a variable determines which summary statistics, graphs, and analysis are possible and sensible. The nominal level is the most basic level of measurement. Nominal is also known as categorical or qualitative. Examples of nominal variables are sex, preferred type of chocolate, and colour. These are descriptions or labels with no sense of order. Nominal values can be stored as a word or text or given a numerical code. However, the numbers do not imply order. Bueno, ahora llegamos a la primera escala de medición, la escala nominal, la más sencilla, la más elemental. Sencillamente, sus valores no son numéricos, son nombres, ¿ok? Son nombres. Entonces, por ejemplo, profesión, ¿ok? Conductor, piloto, mecánico, ingeniero, médico, abogado. Listo. Entonces, las respuestas, los valores de esa variable no son numéricos, son valores, expresiones, son nombres, ¿ok? Por lo tanto, pues tiene su manera con qué medirlo. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. To summarize nominal data, we use a frequency or percentage. You cannot calculate a mean or average value for nominal data. The next level of measurement is ordinal. Examples of ordinal variables are rank, satisfaction, and fanciness.
Ordinal variables have a meaningful order, but the intervals between the values in the scale may not be equal. For example, the gap between first and second runners in a race may be small, whereas there is a bigger gap between second and third. Bueno, a continuación de la nominal vienen las ordinales, escala ordinal. Por ejemplo, ahorita se ha generalizado decirnos que al final de cuando hacemos una cita médica o presentamos un reclamo por teléfono, al final nos dicen, lo dejo con una breve encuesta. Entonces nos dicen, una escala de 1 a 5, donde uno es poco satisfecho y 5 es la máxima calificación. ¿Cómo calificaría el servicio, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que hay una escala ordinal. El 2 más importante que el 1, el 5 más importante que todos los anteriores. ¿Ok? En una prueba, el primero gana medalla de oro, el segundo medalla de plata y el tercero medalla de bronce. Ahí la cosa es diferente. La jerarquía eclesiástica, por ejemplo, en la iglesia, el papa, los arzobispos, obispos, sacerdotes, y todos los demás que existen ahí en el rango militar, los generales, los coroneles, los capitanes, tenientes, subtenientes, y ahí para abajo, todos los demás. Hay un orden, ¿ok? Y cada uno de esas escalas del orden son plenamente diferenciables de los anteriores. Ahí tenemos un ejemplo de una escala ordinal. Vamos a mirar cómo se representan o cómo no se deben representar, qué no se debe hacer con ellas. Similarly, there may be a big difference between satisfied and unsatisfied, but a smaller difference between unsatisfied and very unsatisfied. Like nominal data, ordinal data can be given as frequencies. Some people state that you should never calculate a mean or average for ordinal data. However, it is quite common practice, particularly in research regarding people's behaviour, to find mean values for ordinal data. You should be careful if you do this to think about what it means and if it is justifiable. The most precise level of measurement is interval ratio. This level includes things that can be measured rather than classified or ordered, such as number of customers, weight, age, and size. Interval ratio data is also known as scale, quantitative, or parametric. Interval ratio data can be discrete, with whole numbers, or continuous, with fractional numbers. Interval ratio data is very mathematically versatile. The most common summary measures are the mean, the median, and the standard deviation. Graphical representation. Ahora más adelante que terminemos el video, les tengo que hacer una claridad sobre intervalo razón. Esta persona presenta este video como si la escala de intervalo y razón fuera una sola, pero realmente hay dos escalas ahí que vale la pena que aclaremos por qué. Porque es necesario que conozcan que ese intervalo es una y razón es otra. Ya les explico qué es eso. Miremos por ahora qué más nos tiene el video. Nos va a mirar cómo representamos cada una de esas escalas. The way data should be represented in a graph or chart depends on the level of measurement. Nominal data can be displayed as a pie chart, column or bar chart, or stacked column or bar chart. In most cases, the best choice for a single set of nominal data is a column chart. Ordinal data must not be represented as a pie chart, but is best shown as a column or bar chart. Interval ratio data is best represented in a bar chart or a histogram. For these, the data is grouped. Box plots illustrate the summary statistics for a variable in a neat way. Data which occurs over time is best displayed as a line chart. Here is an example using different types of data. Helen sells Choconutties. Helen is interested in developing a new product to add to her line of Choconutties. She develops a questionnaire and asks a random sample of 50 of her customers to fill it out. She asks them their age and sex, how much they spend on groceries each week, how many chocolate bars they buy in a week, and which they like best out of dark, milk and white chocolate. She asks them how satisfied they are with Choconutties. Very satisfied, satisfied, not satisfied, very unsatisfied. And she asks them how likely they are to buy a whole box of 10 packets of Choconutties. Helen enters the data in a spreadsheet.
Each row has responses from one customer. Each column contains the measurements or scores for one variable. The type of chocolate preferred is nominal data. This can be shown in a pie chart or bar chart. We can summarise by saying that 46% of customers prefer dark chocolate, 40% prefer milk chocolate, and 14% prefer white chocolate. The measures of satisfaction and likelihood are ordinal level data. These should not be shown in a pie chart. The values should be put in a logical order in a column chart. We could summarise by saying that 32% are very satisfied with Choconutties and 72% of people are satisfied or very satisfied. The average satisfaction score comes to 2.06, which could be interpreted as satisfied. However, it is debatable whether it is sensible to calculate a mean satisfaction score. Age, amount spent on groceries and number of chocolate bars are all interval ratio data. These can be displayed on bar charts or histograms. We can say that for the customers in the sample, the mean age is 38 years, the mean amount spent on groceries is $192, and the mean number of chocolate bars bought per week is 3.3. These are all meaningful summary statistics. The type of analysis that is sensible for a given data set depends on the level of measurement. You can find out more about this in the video Choosing the Test. Bueno, ¿qué les pareció? Hola, ¿qué pasó? ¿Se fueron todos o qué? Interesante. Ok, Yo tengo como un poco de pues fallas en el internet donde estoy, pues la señal es un poco pesada, entonces se me entrecortaba el video. ok. Usted lo tiene, ¿no? Aquí está el video. Escala de medición. Sí, sí, Aquí está. señor. Ok. Ahí lo pueden ver ustedes directamente cuando estén en una mejor red. Bueno, entonces yo les decía que las escalas de intervalo y razón hay que separarlas. A ver, tenemos la escala de intervalo. La escala de intervalo es para aquellas variables que tengan las siguientes características. La distancia entre cada valor de la variable es la misma. ¿Ok? La distancia entre 1 y 2 es la misma distancia entre 3 y 5, entre 3 y 4, entre 8 y 9. Es la misma distancia. ¿Ok? El 0 no es un valor absoluto, es decir, no implica ausencia de la característica. ¿Ok? Las variables más fáciles o las que más usamos para explicar esta diferenciación. Realmente no es muy grande las cuestiones de la escala de intervalo, pero es importante aclararlo. Por ejemplo, la temperatura es una escala de intervalo. Entre 1 y 2 grados hay la misma diferencia que hay entre 5 y 6 grados. ¿Ok? Más sin embargo, yo no puedo hacer con esa variable comparaciones de tipo razón, es decir, comparativamente con otro valor, no puedo decir que es el doble o el triple, me explico. Una temperatura de 20 grados no podemos decir que es el doble de frío que una temperatura de 10 grados. No podemos decir que 20 grados es la mitad de calor de 40 grados. Esas comparaciones, esas deducciones no las podemos sacar. Sencillamente entre 20 y 40 hay 20 grados de diferencia. ¿Ok? No más. Ahora, 0 grados de temperatura no significa que no haya temperatura. Significa que la temperatura es 0 grados. En nuestra cultura sabemos que a 0 grados el agua se congela al nivel del mar. ¿Ok? Otro ejemplo serían unas calificaciones. Un estudiante que obtuvo una calificación de 4 y otro estudiante que obtuvo una calificación de 2, yo no puedo decir que el estudiante que obtuvo calificación de 4 es doble de inteligente que el estudiante que obtuvo calificación de 2. Yo no puedo decir que un estudiante que sacó 0 en la evaluación no tiene nota.
Sí, señor. No hay ausencia de la calificación. La calificación está ahí y su nota es 0. Que tiene 0 porque no asistió, porque no la presentó, porque hizo fraude, por cualquier cosa tiene 0. ¿Ok? Pero esa es una nota, esa es su calificación. ¿Listo? Por su parte, en la escala de razón, sí caben todos los números, caben todos. Usted puede decir que una persona que gana 3 millones de pesos gana el doble de una que gana 1.500.000. ¿Ok? Que una persona que tiene 20 años de edad tiene el doble de la edad de un niño de 10. Ese tipo de comparaciones de razón las puedes hacer con la escala de razón. Con la escala de intervalo no la puedes hacer. ¿Ok? Bueno, entonces ahí les queda ese material como guía también para su diseño de su encuesta y habrán preguntas adicionales dependiendo la idea de cada uno de ustedes qué quieren hacer, qué quieren adelantar en su trabajo. ¿Ok? Bueno, listo. Ahora vamos a mirar en profundidad un poquito de lo que les estaba hablando. Entonces, vamos a irnos por aquí y vamos a meternos aquí. Bueno, entonces ya les dije que la estadística yo se las quiero presentar a ustedes, se las quiero vender como una herramienta para la toma de decisiones con mínima incertidumbre, es decir, que no tenga tantas dudas con relación a la decisión que debo tomar. La estadística, ¿por qué existe la estadística? La estadística existe sencillamente porque el mundo está lleno de variables, porque encontramos variables. ¿Y la variable qué es? ¿Cómo la definimos? La variable sencillamente es una característica observable o medible en los elementos de la población o muestra. Nos aparecen dos términos que debemos concretar. ¿Cómo diferencio una población de una muestra? En la definición de la población hay que tener cuidado y utilizar un cuantificador. Entonces, una población es el conjunto de todos los elementos de interés de una investigación o de un investigador. Y la muestra, pues sencillamente, es una parte de esa población. Pero, entonces, población, algo que me diga todos, estamos ante un caso de una población. Listo. Esas variables se materializan en datos. ¿Ok? Datos. Alguien me dijo que mide unos 60, alguien me dijo que gana 3 millones de pesos, alguien me dijo que vive en San Alonso, alguien me dice que vive en Aguachica. Bueno, ¿ok? Todas esas respuestas a esas variables son datos y esos datos se nos convierten en la materia prima de la estadística. ¿Ok? Entonces, con esos datos es que nosotros vamos a trabajar. Ahora, esos datos nos permiten realizar un proceso estadístico. ¿Y ese proceso qué pasos tiene? Tiene recolección, ordenar, tabular, graficar, calcular parámetros o estadísticos, analizar y concluir. Como vieron en el video de los chocolates está todo, ¿no? Ella recolectó datos, hizo una encuesta, los ordenó, construyó una tabla en Excel, graficó, hizo cálculos de promedio y pues ya le queda analizar y concluir qué va a hacer, si va a conocer, si va a ser más chocolates o de negro o blanco, qué va a hacer, ¿ok? Es decir, todo esto que hemos hecho aquí sencillamente es para esto, para tener información. Los datos sometidos a un proceso estadístico se nos convierten en información. ¿Listo? Bueno, por favor, siéntanse con la autoridad de interrumpirme en cualquier momento que necesiten una aclaración o que quieran aportar algo. Bienvenido sea, ¿ok? Bueno, todo esto que está aquí, y todo esto que está aquí, como información, sencillamente forma parte de la estadística descriptiva.
En la estadística descriptiva nosotros al final mostramos resultados. El promedio, la mediana, la desviación estándar, los ingresos, todo nos lo van a mostrar en estadística descriptiva. Como su nombre lo sugiere, describir es relatar, es contar sucesos que ya acaecieron. Y así, eso es lo que hace la estadística descriptiva. Mostrar resultados de situaciones ya vividas. Bueno, ahora, la estadística tiene dos grandes ramas. Esa que les acabo de mencionar, que es la estadística descriptiva. Y otra estadística, que es la estadística inferencial. Esa estadística inferencial toma los resultados de la estadística descriptiva para hacer pronósticos. Entonces dice, generaliza el comportamiento en una población a partir del comportamiento de la variable en una muestra. Es decir, pronostica, realiza presupuestos. Eso es lo que normalmente hacemos en la inferencia estadística. Hacer presupuestos, pronósticos, de acuerdo a lo que encontramos en una parte de la población. Bueno, les hablé de las variables como características. Esas características pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. De esto ya tenemos alguna información en el video que vimos ahorita. Cualitativas no son números, sus valores son nombres o categorías, por ejemplo, profesiones cuyos valores serían administradores, médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes y muchos más. Por su parte, las cuantitativas, las variables cuantitativas, en las cuales usamos las escalas de intervalo y de razón, pueden ser discretas o continuas. Hablamos de que una variable cuantitativa es discreta cuando debe tomar valores restringidos. No puede tomar cualquier tipo de valor. Una variable discreta es aquella que solo toma valores de números enteros. Entonces, ahí cabrían número de hijos por hogar, número de habitaciones por apartamento, número de viajes realizados, número de computadores en una sala, todo ese tipo de cosas, de variables que tienen sentido, que tienen validez cuando es un número entero, son variables discretas. Yo no puedo decir que tengo 2.5 computadores. ¿Ok? No, o tiene 2.5 o tiene 3. ¿Ok? Entonces, esas variables que solo tienen sentido con números enteros son variables de tipo discretas, cuantitativas discretas. Y sencillamente las establecemos con un proceso muy simple. Contando, miramos el aula, contamos los computadores y damos respuesta. Hay 15, hay 14, hay 20 y listo. ¿Ok? Conteo. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 carros antes de que pasara un taxi. ¿Sí? Por poner ejemplos concretos. Y por su parte, las continuas. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer las variables discretas? Pues sencillamente conteo. Listo. No tengo que hacer nada más. Por su parte, las continuas toman cualquier valor del conjunto de los números reales, es decir, positivos, negativos, enteros, decimales, fraccionarios, cualquier valor. Cualquier valor. ¿Listo? Su valor necesitamos, ya no es suficiente con observar, ya no es suficiente con contar, ya tenemos que utilizar instrumentos de medición. Velocidad de los carros en la autopista, 60, 50 kilómetros por hora. ¿Cómo establecemos esa velocidad? Con el velocímetro. Temperatura en Bucaramanga, 27, 28 grados. En Bogotá, 16, 14. A las 6 de la tarde, 21, en fin. ¿Ok? ¿Con qué le establecemos? Con un termómetro. ¿Ok? Grado de humedad, con un higómetro.
y así sucesivamente, ¿no? Cada una de esas variables tienen un instrumento para ser establecidas. Necesitamos de la ayuda de un instrumento para establecer los valores de las variables cuantitativas. ¿Ok? Sí vamos a hacer investigación, sí vamos a hacer trabajo de campo. Bueno, entonces, resulta que los valores que nos arrojan los estudios estadísticos se clasifican como parámetros o estadísticos. Los parámetros o estadísticos pueden ser de tendencia central, pueden ser de posición o pueden ser de dispersión. ¿Qué diferencia hay entre un parámetro y un estadístico? El parámetro o los parámetros son los resultados que obtenemos cuando trabajamos con poblaciones. ¿Ok? De ahí no se va a mover, ese es el comportamiento de esa población y eso es un parámetro. ¿Ok? Por su parte, el estadístico es aquel resultado que obtenemos cuando trabajamos con muestras. ¿Ok? Los parámetros o los estadísticos que se calculan, que obtenemos para resumir el comportamiento de una población o de una muestra, pueden ser de tendencia central, como la mediana, la moda y la media o promedio. Tienden a ubicarse a la mitad de la distribución. ¿Ok? Posición. Son aquellas mediciones que se ubican en determinada posición. Aquí la mediana repite clasificación. La mediana es de tendencia central y, pues lógicamente, como es de tendencia central, tiende hacia el centro y es la mediana, la medida por excelencia de las medidas de posición. Ocupa la posición central. Divide los datos de la población o muestra en dos partes iguales. Es decir, es la posición central. 50% de los datos están por encima de ella y el otro 50% de los datos está por debajo de ella. Cuartiles, como su nombre lo indica, cuarta parte. Entonces, existe cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cada uno de ellos acumula, cuartil 1, hasta el 25% de los datos. ¿Qué significa? Que el 25% de los datos están por debajo de ese valor. Un estudiante que en las pruebas del ICFES, de pruebas de estado, está en el cuartil 1, significa que el 25% de los estudiantes tienen notas por debajo de la de él. Y lógicamente que el 75% restante, pues tiene notas por encima de él. El cuartil 2 es exactamente la misma mediana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me acumula hasta el 50%. Cuartil 1, 25. Cuartil 2, 25 más 25, pues 50. ¿Listo? También existen los deciles que me divide cualquier distribución en grupitos del 10%. Entonces tenemos decil 1, decil 2, 3, 4, 5. Para facilitar la comprensión, el decil 5 es igual al cuartil 2 y es igual a la mediana. Ocupan el mismo lugar. El decil 4, pues sencillamente ocupa el 40%. El 40% de los datos están por debajo de ese dato. ¿Ok? Mi sueldo está en el cuartil 4 de los salarios. Es decir, mi salario que es de 1.600.000 ocupa el decil 4. Significa que el 40% de los salarios están por debajo de él. Y los percentiles, pues ya es una medida mucho más pequeña. Es decir, divide la distribución en 100 partes iguales. Percentiles. ¿Ok? Bueno. Las medidas de dispersión. Rango intercuartil, varianza, desviación estándar, desviación media. A ver, las medidas de dispersión
Son unas medidas que se utilizan para acompañar a las medidas de tendencia central, especialmente al promedio. En estadística, digamos, en estadística no, perdón, en el común de las personas es muy usual hablar de promedio. En promedio, el bus gasta media hora en llegar de donde lo tomo hasta el centro. ¿Ok? El promedio. Pero el promedio solo es una medida incompleta. El promedio solo es una medida incompleta. ¿Por qué? Porque solamente nos muestra una parte del problema. Oiga, y usted me está diciendo que el promedio es de media hora. ¿De dónde lo sacó? Ah, no, es que yo miré el comportamiento de los últimos 10 buses de ese recorrido y encontré que uno se demoró 35 minutos, el otro 25, el otro 30, el otro 28, ta. ¿Ok? Cuando sumó, pues le dio 30. Ok, y bueno, ¿y la dispersión? Porque yo me puedo demorar media hora, ¿cierto? Pero si esa media hora, ese promedio lo obtengo de 40, y 20 y 40 me dan 60, ¿cierto? Con 60 dividido entre 2, 30, listo, media hora. Pero los datos están dispersos, ¿cuánto? 10 minutos, ¿ok? Tomando nomás esos dos datos. ¿Por qué? Porque el promedio al dato menor, que es 20, hay 10 minutos. Y que del promedio al dato mayor hay también 10 minutos. Entonces, la desviación estándar son 10. Ahora, si fueran 25 y 35, pues la desviación estándar ya sería 5, sería más pequeña. ¿Qué significa? Que esa ruta o que ese día el flujo de vehículos fue mucho más fluido, valga la redundancia, ¿no? Que el tiempo que se gastaron fue menor. Sin embargo, en promedio, como si fuéramos a tomar una sola medida, el promedio fue 30. Entonces, la desviación estándar es el complemento del promedio. Promedio solo no es una medida completa. El promedio, para que sea completo, tiene que ir acompañado de la desviación estándar. No me preocupen que hoy estamos hablando de esto, estoy como muy habladorcito, pero en la próxima clase en la próxima tutoría vamos a tener a resolver unos ejercicios de todo este tipo de cosas. Bueno, aquí ya empezamos a esto. Listo. Esta pues es la socialización que yo les hago de la materia como tal, de los contenidos básicos. Eso es sencillamente algo muy similar al trabajo 1 que ustedes deben presentar. Pero ustedes lo pueden presentar en otro formato. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? A mí pues me parece muy práctico para mostrárselo así a mis estudiantes, pues lo tengo de esa manera. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme, voy a tomar agüita. Tengo ayuda, ¿me pueden hablar a mí? Bueno, entonces, ese trabajo de cálculo de estadísticos o parámetros se puede hacer de dos formas, como datos sueltos o como datos agrupados. ¿Qué significa eso? Con datos sueltos significa que voy a trabajar con poquitos datos, que voy a tomar con 5, 10, 15 datos, los cuales pues sencillamente lo tomo uno por uno, hago la operación respectiva, suma, división,
sumo los valores, los 8, los 10, los 15 valores, y esa suma la divido entre el número de observaciones y ahí me da un promedio. ¿Ok? ¿Qué es esta fórmula que tenemos aquí? Esta fórmula que está aquí es la fórmula para el promedio para datos sueltos, si los datos corresponden a una población. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hay una N mayúscula. N mayúscula es la letra que utilizamos para decir que los datos corresponden a una población. Por su parte, N minúscula, que está aquí arriba, y X barra es el promedio de una muestra. Mu, que se llama, esta letra se llama mu, es el promedio de una población. X barra lo calculamos sumando los valores individuales de cada uno de los datos y dividiendo entre el total de datos. Entonces, lo que decía, tengo 20 y 40, 20 más 40 son 60, dividido entre ¿cuánto? Entre 2, pues me da 30. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí les hago la ampliación, ¿no? Se trabaja con distribución de frecuencias en clases, categorías e intervalos, cuando los datos son numerosos, es decir, 20 o más, 20 datos o más, ya ameritan trabajarlos en una distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalo. ¿Listo? Bueno, entonces, datos sueltos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos esos datos que he enumerado del 1 al 7, dato 1, dato 2, el dato 1 es 5 años, el dato 2 es 6 años, el dato 3 es 9, el dato 7 es 18. Como ven, ya tomé la tarea de ordenarlos, ¿cierto? Y también me tomé la tarea de construir una tabla. ¿Listo? Esto no es absolutamente necesario. Yo sencillamente puedo coger estos datos, meterlos en una calculadora y hacer los cálculos respectivos, o meterlos en un Excel y hacer los cálculos respectivos. Esto pues es en aras de la comprensión y la explicación de los temas, cómo se hace. Entonces, sumamos estos datos y esa suma pues nos va a dar este valor que está aquí. Este valor que está aquí. ¿Listo? Asumamos que esto es una población. ¿Ok? Resulta que también podemos calcular la mediana para datos sueltos. Y la expresión que utilizamos para calcular la mediana para datos sueltos es la que ustedes están viendo ahí. Al número de datos le sumamos una unidad y esa suma la dividimos entre 2. ¿2 por qué? Porque es mediana, mitad. ¿Listo? Entonces, nuestro ejercicio que estamos aquí proponiendo tiene 7 datos. Entonces, aquí decimos mediana igual a 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. Pero cuidado, resulta que el 4 no está aquí. ¿Por qué? Porque el 4 no es el valor de la mediana, el 4 es la ubicación de la mediana, la posición que ocupa el dato que es la mediana. Entonces, el dato 4 es la mediana. El dato 4 es la mediana. ¿Listo? Y en nuestro caso, el dato 4 corresponde al número 11. Entonces, la mediana de este conjunto de datos es 11. La mitad de los integrantes de ese grupo tienen menos de 11 años y la otra mitad tienen más de 11 años. ¿Ok? Esa es la mediana, no es nada más. Es lo único que me dice, no me dice nada más tampoco. Está pasando por aquí, por aquí. ¿Okay? Bueno, nada importante. Ok. Listo. Bueno, listo. Resulta que habrán ocasiones, ahí no hay problema porque el número de datos era impar, si le sumo 1 y divido entre 2, pues me da un número entero, no hay problema. Entonces,
¿Qué pasa si el número de datos es par? Entonces aquí hemos agregado un número. Tenemos 1, 2, 3, 4, hasta el 11, 5, 6, 7 y 8. Bueno, resulta que tenemos 8 datos. Listo. Entonces, 8 más 1 dividido entre 2 me da 4.5. Esta es una variable discreta, el número 4 puntos, el dato 4.5 no existe. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues sencillamente calculamos el promedio de los dos datos centrales. Entonces, los datos centrales son el 11 y el 15. ¿Listo? 11 más 15 son 26 dividido entre 2, 3. Entonces, la mediana sería 13 y iría aquí entre el dato 4 y el dato 5. ¿Ok? Un valor intermedio entre esos dos datos. Ah, que no pertenece a la distribución original, no pertenece, no importa. De todas maneras, esa es la mediana. En este caso, la mediana sería el valor de 3. ¿Ok? Aquí está la explicación de cómo se hizo. Eso que les acabo de decir oralmente está aquí escrito también. Listo. Moda. El valor que más se repite, lo que más sucede. En nuestro ejercicio, la moda es 15 años. Las distribuciones, pues, que no tengan ningún valor que se repita. ¿Ok? Es decir, no hay moda. No hay moda. O que sea unimodal, como en este caso, ¿no? Como en este caso, que se repite el número 15 dos veces, entonces tiene única moda. Pero, por ejemplo, si se repitiera el 18 y el 15, tendría dos modas. Dos modas. ¿Ok? Bimodal. Bimodal. También podría ser multimodal, más de dos. Pero, pues ya más de dos modas ya no es muy útil para los propósitos de las investigaciones. Porque la moda lo que nos muestra es una tendencia. Las personas hacia dónde tiran, qué es lo que más les gusta. ¿Ok? Entonces, esto o esto. Cuando hay más de dos modas, pues resulta que hay disparidad, que gustan muchas cosas, que no solo no hay una inclinación por un producto o por un servicio, o por un, ¿sí? Entonces, no tiene uso la moda casi por esta situación. Bueno, listo, calculamos mediana, calculamos moda. Ahora, nos vamos a ir a calcular el promedio con datos sueltos. Con datos sueltos. Listo. Ya les he mostrado las expresiones arriba. Estamos asumiendo que estos datos corresponden a una población. ¿Listo? Y entonces, nuestro promedio lo calculamos con esa fórmula. El numerador de esa fórmula nos dice que vamos a hacer una suma de los valores de la variable. Y entonces nos regresamos arriba a nuestra fuente de datos y tomamos todos estos datos que tenemos. 5, 6, 9, 15, hasta 18. Sumamos. Y eso nos da un total de 79. Y dividimos entre 7 datos, que es el número de datos con los cuales estamos trabajando. Y esa distribución entonces nos arroja un promedio de 11.28 años. ¿Listo? Es un parámetro porque hemos dicho que los datos provienen de una población. Si fueran de una muestra, utilizaríamos esta fórmula. Pero resulta que sea población o sea muestra, la media no se ve afectada por eso. ¿Ok? La media no se ve afectada por eso. La media sigue siendo la misma. Promedio de una población o de una muestra
sigue siendo el mismo, no hay problema. ¿Ok? Las fórmulas difieren en la presentación, ¿no? En los símbolos que se utilizan. Pero, pero el cálculo, independientemente de que el grupo de datos, el conjunto de datos, una población o una muestra, el resultado es el mismo. Bueno, entonces aquí viene lo que les estaba hablando ahora rato. El promedio, para que brinde más información, debe ir acompañado de una medida de dispersión, exactamente la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar, para lo cual debemos iniciar por calcular la varianza, que es un paso intermedio para llegar a la desviación estándar. La fórmula de la varianza está aquí. Entonces, la fórmula, la varianza de la población se simboliza con sigma al cuadrado. Ese es el símbolo que utilizamos, sigma al cuadrado. Y se calcula como la sumatoria de el valor de cada dato al cual le restamos el promedio. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y esa sumatoria la dividimos en el número de observaciones. ¿Ok? Entonces, nuestro primer dato es 5, ¿no? Es 5. Nuestro promedio nos dio 11 punto algo. El promedio nos dio 11.28. 5 menos 11.28 nos da un valor. Ese valor al cuadrado nos dio 39.51. Y así lo hacemos con cada uno de los 7 datos. Ok, este menos 11 punto algo, que es el promedio, elevado al cuadrado, y así sucesivamente calculamos todos los cuadrados, los sumamos y nos da 145.43 dividido entre 7, nos da 20.78 años la varianza. ¿Ok? Pero resulta que esa varianza tiene sus características por la forma como se calculó. Como hubo que elevar al cuadrado las diferencias, entonces resulta que esas unidades, estos 20.78, son años al cuadrado. Años al cuadrado es una medida que no tiene sentido, no existe. ¿Ok? Primera cosa. Y segunda cosa, es un número muy grande comparado con los datos con los cuales estamos trabajando. Recuerden que nosotros tenemos datos entre 5 y 3. Y mire que nos da 20.78, un valor muy grande. Para corregir esas características de la varianza, entonces nosotros extraemos la desviación estándar. Como le damos al cuadrado, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada. Vamos a sacar la raíz cuadrada de ese valor. ¿Ok? Entonces aquí está lo que les dije ahorita. Es un valor grande. La unidad de respuesta es el cuadrado. Y vemos que el promedio de edad de nuestro paciente es 11.28 y la varianza 20.78 años al cuadrado. Y que esta unidad de respuesta no tiene sentido en nuestras escalas de medición. Y para corregir estas dos situaciones calculamos la desviación estándar extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Y de esta forma regresamos a las unidades iniciales de medición. Entonces tenemos que nos dio un promedio de 11 punto algo años y una desviación estándar de 4,56 años. Ahí tenemos la respuesta en la misma unidad de medición. En la misma unidad de medición. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Preguntas, aclaraciones, inquietudes. ¿Nada? No, hasta el momento no, profe. Ok. Muy acartonada la clase, muy... no ha sido clara. No ha sido clara. Sin miedo, a ver. Pues, profe, yo hasta el momento he entendido todo, entonces por eso no he hecho como preguntas. ¿Sí?
Para todas las situaciones la misma. ¿Están satisfechos con la explicación, con el material, con la sesión? Pues a mí me parece que es buen material, profe. La verdad, mientras usted estaba mostrando sus diapositivas y también los apuntes que tiene para la clase de hoy, pues yo también anoté en mi cuaderno como los cuadros que estaba haciendo y todo eso, porque la información pues, se hace más simple para entender. Entonces, a mí me pareció que estaba bien. Ok. Bueno, listo, perfecto. Bueno, jóvenes, yo creo que por hoy he terminado. Llevo 4 horas ya y estoy así como desgastado. ¿Ok? Listo, entonces espero sus productos ceros para el día de hoy. Sus inquietudes al correo. eh, Preguntas, cualquier situación que se les presente. Y nos vemos en 15 días. ¿Ok? Bueno, sí, señor, muchas gracias, profe. De compartir. Listo, sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. María Fernanda, gracias. Listo, profe, gracias. Ok, Anderson.